Muy buenas tardes, vamos a hablar sobre el tema de seguro de salud en el trabajo, la SNP y la SPP. El curso es Legislación Laboral, Impacto Financiero de la Universidad Autónoma. Nuestro docente y magíster, Brown Jara Richard Jesús. Los integrantes del equipo son Espinosa Espíritu André, Galarza Valerio Jennifer Fiorella, Ordóñez Medina Ailín, Torres Castañeda Daniela, Valiero Machaguay Morelia. Aquí vemos el índice de contenidos en donde se va a desglosar por la introducción, el desarrollo del trabajo y los casos prácticos. Bueno, ahora vamos con la introducción. Sabemos que el sistema de salud en el Perú se caracteriza por la segmentación que tiene en varios sectores como los socioeconómicos, los geográficos y los laborales. En gran medida existen tres tipos de estructura de salud, como el Seguro Integral de Salud, el SIS, el Seguro Social de Salud, e-Salud, y entidades prestadoras de salud, que son las EPS. E-Salud fue creado en 1936, llamado también antes llamado también Instituto Peruano de Seguridad Social. E-Salud se encarga más que todo de brindar la cobertura a los trabajadores, dependientes e independientes, pensionistas y con derechohabientes, el empleador descuenta el 9% del sueldo del trabajador. El SIS garantiza los servicios de salud a los más necesitados, creado en el 2001 con el objetivo de proteger a los peruanos que no cuenten con un seguro y se encuentren en pobreza o pobreza extrema. Y las entidades prestadoras de servicios fue creado en 1997, que son entidades privadas que ofrecen servicios de criterio y de atención para todas las entidades y como las redes de clínicas y centros médicos. SST. Estas siglas son Seguridad y Salud en el Trabajo. Sabemos que es un derecho fundamental que tienen todos los colaboradores, el cual van a tener como facultad y van a poder utilizarlo para poder prevenir accidentes futuros. Esto también está totalmente regulada por la Ley 29783 y que fue aprobada por el Decreto Supremo 5 del 2012, el cual indica que rige para totalmente todos los sectores económicos que hay en el Perú. El objetivo de la SST mayormente es poder orientar para que se pueda promover la cultura de la prevención de riesgos de un centro de trabajo. No solamente las entidades públicas están regidas por la ley, sino también las privadas. Cada estado brinda totalmente a una entidad reguladora el que puede orientar, puede fiscalizar y puede dirigir en el tema del cumplimiento de la ley. Nosotros sabemos que es un proceso administrativo, el cual hay un área correspondiente que tiene que hacer el seguimiento de todo esto. En el caso de las públicas, no se rige lo mismo que en las privadas. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente el servicio, es totalmente las entidades que se brindan. Hay que tener en cuenta que esto es muy fundamental para evitar posibles riesgos, posibles accidentes en un centro laboral. SIS es el Sistema Integral de Salud, el cual va dirigido para todos los habitantes del Perú que no cuenten con otro seguro. Sabemos que el SIS cubre operaciones, cubre medicamentos, hasta más de 12.000 diagnósticos, pero tenemos que tener en cuenta que hay 5 tipos de SIS. El primero es el SIS gratuito, que el SIS gratuito va para todas las personas nacionalizadas y que no tengan otro seguro, el cual está mayormente dirigido para personas de pobreza o pobreza extrema. Vamos con el SIS para todos. El SIS para todos no distingue de la situación económica de las personas, solamente que lo que hace es poder identificar que no tenga otro seguro. El otro es el SIS independiente. El SIS independiente va relacionado para las personas que no tengan otro seguro y puedan hacer un aporte a este seguro. Eh, el SIS emprendedor. El SIS emprendedor va para los emprendedores, justo esa palabra, para los emprendedores que van orientados. Claro, pero esto significa que no tienen que tener colaboradores a cargo.
CIS Microempresa. El CIS Microempresa queda dirigido para todos los propietarios de microempresas que desean afiliar a sus trabajadores o derechohabientes, el cual sabemos que este seguro va a estar asumido por el empleador, pero tiene un subsidio por el Estado. Con respecto a derecho ambiente, ¿a qué está relacionado? Está relacionado a esposa, cónyuge, conviviente, hijos, que esto no se tiene que pagar adicional, está dentro de lo que se está pagando o cancelando. Pero para ello tenemos que tener en cuenta que hay un cierto requisitos, el cual te pide DNI o tarjeta o carnet de extranjería. Te solicita, lo más importante es no contar con otro seguro y estar registrado en el REMIPE. Ustedes indicarán que REMIPE es el registro de micro y pequeña empresa, el cual para poder acceder a este seguro tienen que estar registrados. Seguro Social de Salud. Este seguro tiene como finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través de otorgamiento de prestaciones de servicios de prevención. Están dirigidos a las empresas comprendidas con el seguro complementario de trabajo mediante el diseño de servicios, el cual va a permitir implantar prevención como componente de trabajo. Ahora vemos a los tipos de seguro de salud. Tenemos a los asegurados regulares, que son con nivel de dependencia, al seguro potestativo, que son más que todo dirigidos a los trabajadores independientes, seguro complementario de riesgo de trabajo, el CTR, el seguro de vida ley y el seguro voluntario más vida y el seguro agrario, ¿no? Vamos a explicar cada uno de estos seguros. Bueno, el asegurado regular está destinado más que todo a los trabajadores que están activos y que tengan dependencia laboral o una relación laboral con algún empleador. El seguro potestativo de trabajadores independientes está más dirigido a todas las personas, ya sean del país nacional o extranjeras, sin límite de edad, especialmente a los trabajadores independientes. El seguro complementario de riesgo SCTR es aquel seguro que aplica exclusivamente a las empresas que realizan trabajos de alto riesgo, establecidos en el anexo del Decreto Supremo número 009/97. Como por ejemplo tenemos algunas empresas que se dedican a la pesca, a la industria del tabaco, a la industria de las sustancias químicas, sustancias industriales, entre otros. Luego tenemos el seguro de vida ley. El seguro de vida ley lo debe contratar todo empleador desde el inicio de la relación laboral, conforme al decreto legislativo número 688, que beneficia ex- eh, al cónyuge o a la pareja conviviente, a los hijos o descendientes que nosotros tengamos. En caso de que no hubiera algún beneficiario de ellos, se beneficia a los padres y o hermanos menores de los 18 años. Luego tenemos al seguro agrario o seguro agrícola catastrófico, conocido como SAC. Está financiado más por Fogesta con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad a las que están expuestos los agrícolas de bajos recursos. Y el seguro de voluntario más vida es un seguro contra accidentes que cubre al asegurado los 24 horas, los 365 días de la semana, con el fin de que como dice ahí, es voluntario. Si es que una persona que no tiene trabajo lo quiere adquirir, puede adquirirlo con un costo de 5 soles mensualmente. Bueno, ahora vamos con el registro y la declaración de los trabajadores. La entidad empleadora debe registrar y colocar a sus trabajadores mensualmente y formalmente en el T-registro. Ahora vemos, los trabajadores dependientes tienen que ser declarados y registrados por el empleador y el empleador es el que asuma integralmente, ¿no? Los trabajadores de construcción civil pueden ser contratados ya sea por el contratista, por los subcontratistas o por el propietario de la obra. En el caso de los pescadores y los procesadores artesanales, ellos tendrían que estar afiliados a una organización social y ellos van a ser responsables de declararlos. En el caso de los pensionistas, será la entidad que le otorga la pensión encargada de registrarlos. Y los familiares dependientes es que en el empleador será el registro de la declaración de nuestros dependientes o no de nuestros derecho habitantes.
Ahora vemos el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, el SCT. El SCT es un órgano de consulta y participación en las actuaciones de las entidades en materia de la seguridad de salud y trabajo, con facultad y obligaciones en materia para prevenir los riesgos laborales. El comité del SCT bipartido está conformado por los representantes y el empleador y los trabajadores. Y en el comité de SCC partidario está solamente conformado o integrado por igual número de representantes del empleador y de los trabajadores. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las entidades prestadoras de salud, la EPS. Estos brindan servicios de salud de manera privada a través de su infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? A través de clínicas privadas, entre otros. Están reguladas por la Superintendencia de Salud, la SUSalud. Al, eh, al elegir una EPS, el 9% de lo que nos se va a salud, el empleador o la empresa descuenta o agarra un 2,25% y lo manda para la EPS, y el 6,75% sigue yendo para o se sigue aportando para el salud. Esta ley está regulada por la Ley 26.790, que es la Ley de Modernización de Salud Complementaria, y podemos decir que un beneficio de estos es que salud y la EPS pueden coexistir en un mismo panorama. Ahora vamos a hablar sobre los beneficios de afiliarnos a una EPS. Podemos contar con una atención más rápida, ya que la EPS ofrece servicios de salud de más alta calidad y muchos más accesibles y mucho más rápidos. Tenemos otro que es el acceso a múltiples beneficios. Como nosotros podemos disfrutar de varios beneficios como la atención médica a domicilio y los chequeos preventivos periódicos. También tiene coberturas de salud para nuestros familiares. No solo se limita a nosotros, sino que también se extiende a mis dependientes, ¿no? De repente sería a mis hijos o a mis cónyuges, ¿no? Y estos los, eh, los atiende hasta los 25 años de edad. Tenemos una cobertura integral, ya que hay varias atenciones que pueden cubrir complementariamente a las atenciones más complejas que se podría decir. Y el mantenimiento de la cobertura de salud, ya que no perdemos los beneficios de salud cuando nosotros requerimos hacernos operaciones mucho más complejas, ¿no? Fundamentos de las pensiones. Las pensiones son una parte clave de la seguridad social, diseñadas para apoyar a quienes no pueden trabajar por vejez, invalidez o fallecimiento del proveedor de ingresos, asegurándose el bienestar financiero de ellos y de sus familias. Las leyes jurídicas sobre las pensiones en el Perú. Aquí tenemos el decreto ley número 19990, que regula el Sistema Nacional de Pensiones, que se le conoce como el SNP, que abarca lo que es público. Esta ley establece las condiciones para acceder a pensiones de jubilación, invalidez, viudez y orfandad. También fija los requisitos de edad y tiempo mínimo de aportes para obtener una pensión. También tenemos el decreto ley 25897, que regula el sistema privado de pensiones SPP, donde se definen las normas para el funcionamiento de las AFP y la gestión de las cuentas individuales de los afiliados. Además, establece las contribuciones obligatorias y los derechos de los afiliados. Por otro lado, también tenemos el decreto ley 20530, que esta ley más que todo abarca el régimen pensionario de los funcionarios públicos, que ya no admiten nuevas afiliaciones. Este régimen es conocido como el régimen de cédula viva, y sus pensiones se financian directamente con el presupuesto del público. También tenemos el decreto ley número 19846, que regula el régimen especial de pensiones para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ofreciendo beneficios específicos por la naturaleza de su trabajo. El sistema público de pensiones en el Perú. El sistema de pensiones en el Perú está formado principalmente por el Sistema Nacional de Pensiones, SNP, como lo dijimos hace un momento, administrado por la ONP. Funciona bajo un modelo de reparto donde las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Ofrece pensiones por jubilación, invalidez, viudez y orfandad, con un aporte obligatorio del 13% de la remuneración mensual bruta. En cuanto a la pensión de jubilación, tenemos varios en donde en esta presentación vamos a tocar dos en especial.
que es el régimen general y el régimen de jubilación adelantada. En el régimen de jubilación general, la pensión de jubilación tiene como objetivo proporcionar un ingreso a los trabajadores que han alcanzado la edad de retiro establecida. Este régimen es fundamental para garantizar la seguridad económica de los jubilados, permitiéndoles disfrutar de sus años de retiro con una pensión adecuada. Como podemos ver en el cuadro, ahí nos dice la edad de jubilación, que son a los 65 años, con este, años de aportación de 20. También tenemos la tasa de aporte, que es el 13%. Y también, como podemos observar, tenemos la pensión mínima, que son 415 por ganar una vez jubilado, y como máximo 857.36. También tenemos la jubilación adelantada. Esta jubilación permite a los trabajadores retirarse antes de la edad establecida en el régimen general, siempre que cumplan con ciertos requisitos de edad y años de aportación. Este régimen ofrece una opción valiosa para quienes desean disfrutar de su retiro anticipadamente y proporciona un ingreso a aquellos que enfrentan situaciones laborales difíciles, como despidos o por reducción de personal. Aquí también tenemos un cuadro en donde podemos observar la edad de jubilación, en donde se pueden jubilar adelantadamente, que son a los 55 años para los hombres o 50 años para las mujeres. También tenemos los años de aportación, que vendría a ser a los 30 años hombres y a los 25 años de mujeres. Y también hay condiciones especiales. Los trabajadores despedidos por reducción de personal también tienen que tener un aporte de 20 años para poder aplicar a esta jubilación. Y claro, su tasa de aporte, que es del 13%. También tenemos otros sistemas de jubilación, que estos sistemas de jubilación fueron establecidos para grupos específicos de trabajadores, como por ejemplo los mineros, los obreros de la construcción civil, los trabajadores marítimos, los periodistas y los pilotos. Cuentan con regímenes de jubilación que tienen requisitos y beneficios únicos. Por otro lado, también tenemos la pensión de invalidez, que esta pensión se otorga a los trabajadores que sufren una incapacidad física o mental, que les impide ganar más de un tercio de lo que recibiría un trabajador de la misma categoría en un trabajo similar. También puede acceder a esta pensión quien haya estado recibiendo subsidio por enfermedad durante el tiempo máximo eh, permitido y continúe en un estado de incapacidad. También tenemos la pensión de viudez, que se otorga a los cónyuges de los afiliados fallecidos. En el caso de los hombres, su esposa o viuda tiene derecho a recibir esta pensión si él era beneficiario de una pensión. Para las mujeres afiliadas, el cónyuge, en este caso el esposo, solo puede acceder a esta prestación si se encuentra en condición de invalidez o tiene más de 60 años. Además, el cónyuge debe de haber dependido económicamente de la pensionista para poder recibir la pensión. También tenemos la pensión de orfandad, ya que esta pensión se concede a los hijos de un pensionista fallecido. Tiene derecho a recibir esta pensión los hijos menores de 18 años, así como aquellos menores de 21 años que aún continúan estudiando. El monto máximo de la pensión de orfandad equivale al 20% de la pensión de invalidez o jubilación que estaba recibiendo el trabajador fallecido o que hubiera podido recibir. Bien, continuando con la exposición tenemos lo que es el régimen del decreto ley número 20530, ¿no? O más conocido como cédula viva. El 26 de febrero de 1974 se creó el régimen 20530, conocido como cédula viva, ¿no? Lo que es para regular las pensiones de servicios civiles. La ONP administra y paga pensiones a 35.965 pensionistas de 33 entidades públicas. En este caso, los beneficiarios mantienen lo que es el mismo monto de pensión y acceso a servicios como asesoría gratuita y pago a domicilio. Los trabajadores públicos pueden solicitar pensiones al cesar las funciones, ¿no? Que serán reconocidas por lo que es la ONP. Tenemos lo que es la pensión de jubilación, ¿no? Que es en edad, bueno, no es no determinada. Eh, Años de aportación son de 15 años, ¿no? En el caso de hombres, y en el caso de mujeres son el 12.5. Eh, Tenemos lo que es la pensión de invalidez,
¿no? Que como requisito tenemos lo que es el trabajador debe ser declarado inválido, ¿no? Por resolución del Instituto Nacional de Administración Pública, ¿no? Deberá ser revisado por una junta médica también nombrada por el Ministerio de Salud. Para continuar recibiendo esta pensión, deberá someterse a un examen de esta junta cada 2 años. Sus años de aportación, ¿no? Bueno, no existe un mínimo periodo de aportaciones. Respecto a lo que es pensión de viudez, como requisito tenemos lo que es, ¿no? Tienen derecho a pensión la cónyuge, ¿no? Mujer de un pensionista fallecido. El cónyuge hombre de una pensionista eh, fallecida tiene derecho a esta pensión, ¿no? Solo si éste se encuentra discapacitado, carece de rentas superiores al monto de la pensión y no está amparado por ningún sistema de seguridad social. Lo que es la pensión a otorgarse, tenemos lo que es, ¿no? Cuando no existen hijos del afiliado, el cónyuge recibe lo que es el 100% de la pensión, en este caso del titular. En el caso de que tengan lo que es hijos, ¿no? El cónyuge solo va a recibir lo que es el 50% de dicho monto, mientras que el 50% restante deberá ser repartido, ¿no? En este caso, entre los dos. Tenemos lo que es la pensión de orfandad, ¿no? Como requisito tenemos lo que es, ¿no? Tienen derecho a lo que es recibir pensión por orfandad, ¿no? Los hijos del pensionista fallecido, ¿no? Que sean menores de edad. Los hijos mayores de edad con incapacidad física o mental y las hijas solteras del trabajador que no estén cubiertas por la seguridad social y que carezcan de actividad lucrativa. Lo que es la pensión a otorgarse, ¿no? La pensión de orfandad, ¿no? Es igual al íntegro de la pensión del titular. Si no existe cónyuge, ¿no? En caso opuesto, el cónyuge recibirá, ¿no? Solo el 50% de dicho monto, mientras que el 50% restante deberá ser repartido, en este caso entre los hijos, ¿no? Con derecho a la pensión de orfandad. Tenemos lo que es la pensión de ascendientes, ¿no? Como requisitos tenemos lo que no corresponde a la madre, al padre o a ambos padres, ¿no? Por partes iguales sería en este caso del hijo pensionista fallecido. En caso de que no existan beneficiarios de pensión de viudez u orfandad, ¿no? Los padres deben demostrar haber dependido económicamente del trabajador al momento de su fallecimiento, ¿no? Y no percibir lo que son las rentas, ¿no? Mayores al monto de la pensión. La pensión a otorgarse en este caso es el 100% de la pensión, ¿no? De cesantía del trabajador. Bien, continuando tenemos lo que es, ¿no? La ONP como parte de la administración pública. La ONP, ¿no? Que es regulada por el Decreto Ley 25967, la Ley 28532, ¿no? Y reglamentada por el Decreto Supremo 118/2006, tiene a su cargo tres funciones principales. Lo que es, ¿no? Administrar regímenes previsionales. Dentro de ello encontramos lo que es la administración total, ¿no? Lo que es afiliación, control de aportes, otorgamiento de prestaciones, pago, ¿no? Del Sistema Nacional de Pensiones, creado por el Decreto Ley 19.990. Tenemos lo que es administrar seguros previsionales. Dentro de ello tenemos lo que es la administración total del régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Regulado por el Decreto Ley 18.846. Tenemos lo que es, ¿no? El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, donde se realizan lo que son las inversiones financieras, ¿no? Inversiones inmobiliarias, y lo que no posee acciones de Electroperú. Continuando con la grabación, ahora vamos a hablar sobre el sistema privado de pensiones, el CPP. El 6 de diciembre de 1992, después de una crisis que hubo con el sistema de pensiones nacional, es donde el gobierno decretó y publicó un decreto de ley número 25897, que esta crea el sistema privado de pensiones, el CPP, como alternativa principal para poder poder administrar o prevenir lo que estaba pasando con el Sistema Nacional de Pensiones del Estado. Este régimen de capitalización surge, como les digo, de la crisis del Sistema Nacional de Pensiones, ya que busca solucionar y asegurar el bienestar de los trabajadores y sus familias. Tenemos tres tipos de aportaciones. Tenemos ¿cuál es la cobertura que se ve en el sistema de pensiones? Tenemos el aporte de fondos de pensiones
donde se asciende se asciende al 10% de la remuneración del trabajador y es el que se acumula en el SIT del afiliado. Que el SIT vendría a ser la cuenta individual de capitalización que tiene cada afiliado. Entonces, la prima de seguros es de 1.70%. Esto es pagado por la empresa de seguros que cubre los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. La comisión, esto va a variar dependiendo del tipo de AFP que se esté afiliado el cliente, el usuario, que lo voy a explicar más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las modalidades de pensión. Tenemos primero la modalidad de retiro programado. Esta es donde el afiliado, siendo propietario directo, efectúa retiros mensuales de del SIC, que sería su cuenta individual de capitalización, hasta que ésta se termine, es decir, hasta que no le queden más fondos de ahorro en su cuenta. Este fondo se basa mientras que más saldo tengas en tu cuenta, más meses podrás gozarlo. Y así, esto anteriormente, antes de que la ley 32.18 sea modificada, se podía retirar el 95.5% si lo pedías, o también poder retirarlo mensualmente. Pero ahora que la ley 32.18 ha sido modificada, aprobada, ya no se permite eso. Simplemente puedes afiliarte o puedes escoger entre el monto de retiro programado y el monto de renta vitalicia familiar. Y no puedes retirar el 95.5%. Más bien se agrega más montos, por ejemplo el monto de consumo. ¿A qué nos basamos con el monto de consumo? Es o la renta por consumo. Digamos, por cada consumo que hagas de 700 soles, tienes que pagar el 1%, se va para los ahorros en el tema de pensiones. Ya también si seas un trabajador de renta de independiente, renta de cuarta, tienes que por cada recibo por honorario también ahorrar un 1%, pero esto va a ir creciendo hasta que llegue al 5% digamos en el siguiente año. El primer año tienes 1%, el siguiente año 2%, y así va creciendo hasta que llegues a los 5 años. Ahora, ¿qué es la renta vitalicia familiar? En esta modalidad no solo el beneficiario es el afiliado, sino también se afilian a otros beneficiarios. Esto tiene como un objetivo poder que el afiliado reciba su renta mensual hasta que fallezca, y luego esa pensión pueda pasar a los beneficiarios. La renta temporal es una mezcla de las modalidades anteriores, renta programada y renta familiar, ya que el afiliado puede retirar de su cuenta individual de capitalización los fondos suficientes para obtener la AFP de renta temporal adicionalmente. La finalidad es recibir pagos en una fecha determinada, y por eso le dicen temporal. La renta vitalicia que se contrata no puede ser inferior al 50% del primer pago mensual de renta temporal ni superar al 100% del mismo. Ahora, la renta mixta. Esta es la cuenta individual capitalizada, es dividida en dos partes. Una parte es renta vitalicia, la que es en dólares, y la otra parte es el saldo a la moneda de retiro programado. Y ahora tenemos los tipos de fondos. En la AFP se divide en 4 tipos de fondos. Primero vamos a empezar con el tipo 3. ¿Por qué con el tipo 3? Porque este es un perfil de crecimiento, donde es mayormente para los que recién están iniciando su ámbito laboral, los jóvenes, hasta que cumplen los 45 años. Esto es ideal porque se encuentra lejos del proceso de jubilarse. Este es un tipo de largo plazo. Es a largo plazo, donde aquí mayormente las aportaciones se invierten en rentas variables, que tienen un rendimiento, como le digo, a un largo plazo. Y esto lo que hace es brindar una rentabilidad anual más alta, ya que requiere más tiempo, y nos da un promedio de rentabilidad de 5.13%. Luego, una vez que pasas los 45 años, vas al tipo 2, que es el perfil balanceado. Este es para personas de los 45 años a los 60 años. Es un fondo de largo plazo con riesgo de inversión tolerable, ya que ofrece una rentabilidad a mediano plazo. Aquí podemos ver que las inversiones son en renta fija y renta variable. Esto es ideal para los que tienen una trayectoria laboral extensa y no están cerca a poder jubilarse, y esto les va a permitir una rentabilidad de 4.52%. Luego, al cumplir los 60 años, ellos pasan automáticamente al tipo 1.
En el tipo 1, también conocido como el tipo de perfil conservador, esto es para personas de 60 años que ya están próximas a jubilarse o ya entran en el rango de jubilación y necesitan un fondo que no sea tan cambiante, que se establezca en un fondo predeterminado y así ofrezca una estabilidad con menores riesgos. Este fondo permite una rentabilidad anualizada promedio de 3.4%. Y por último, no menos importante, tenemos el tipo cero. Esto es más conocido como el Fondo de Protección de Capital. Aquí entran las personas que tienen de 65 años adelante. ¿Por qué? Ya que es un fondo de renta fija, no es cambiante, no es variable, es un fondo de renta fija a corto plazo, ya que es para la etapa de jubilación y con un riesgo de inversión muy bajo, teniendo una rentabilidad anual promedio de 3.13%. Ahora le vamos a hablar un poco sobre las comisiones y primas del sistema de pensiones. Basándonos en la rentabilidad de la SBB en el año 2023, la AFP Habitat fue la que mejor rendimiento obtuvo entre los 4 tipos de pensiones, siendo el fondo de tipo 1 que llegó a un máximo de retorno de 18.10%. Ahora vamos a mostrar en el AFP Habitat una rentabilidad en el tipo 0 de 0.83%, en el Profuturo de 8.66%, en el, en el Prima de 8.39% y en el Integra de 8.34%, dándonos un promedio entre las 4 FPs de 4.46% en el fondo tipo 0. Ahora, pero ahí no va todo, porque ya la FP Habitat no es un fondo donde todos estén afiliados, sino es que según el cumplimiento de la ley de reforma del sistema de pensiones número 2993, en el marco público por la Superintendencia de Banca y Seguros, se realizó una sexta licitación de nuevos afiliados, donde terminó ganando el sistema de pensiones AFP Integra, ya que esta propuso una comisión de 0.78% anual de tasa de retorno, como lo vemos en el cuadrito, donde Integra tiene 0.78% de retorno al año. Entonces, según Helio Sánchez, el superintendente adjunto de AFP, manifestó que como resultado de las 5 primeras licitaciones, se ha logrado reducir significativamente las comisiones, que ha significado un ahorro de 4.464.000 soles para los afiliados. Cabe indicar que el 79% del total de afiliados del sistema privado de pensiones se encuentra bajo una comisión mixta para la administración del sistema financiero, es decir, está entre renta fija y renta variable. Entonces, la ley que establece la ley 2993 establece un cronograma de reducción de comisiones, ya que se inició en febrero de 2013 y va a finalizar en enero de 2020, que finalizó en enero de 2023, cuando la comisión mixta, que tiene 2 componentes, una que es comisión sobre flujo y comisión anual sobre saldo, ya que estas comisiones van a pasar a ser solo una comisión únicamente sobre el saldo. Sin embargo, este cronograma ya se cumplió anticipadamente en el año 2019, cuando la AFP, ganadora de la cuarta subasta realizada en diciembre de 2018, ofreció una comisión mensual de 0% sobre la remuneración y de 0.82% sobre el saldo. Considerando que a partir de febrero de 2023 desaparecerá el componente de comisión sobre la remuneración y quedará únicamente el componente de comisión sobre el saldo. Entonces, lo que podemos decir es que la FP Integra, ahora que es la ganadora de la sexta licitación, es la que está afiliando a los trabajadores que se incorporen al sistema privado de pensiones a partir del 1 de junio del 2023. Y ahí deben permanecer por lo menos en un rango de 2 años en esta administradora. Asimismo, esta reducción en el valor de la comisión de 0.78 en el AFP Integra, esto se va a extender a los afiliados que ya estaban en este sistema de pensiones. Ahora, agregando algo más al cuadro anterior que vimos de la sexta licitación que ganó AFP Integra, vamos a ver cuántos afiliados hay en cada AFP.
En AFP Integra tenemos la mayor cantidad de afiliados, casi 4 millones de 4 millones de peruanos, con una distribución por afiliado de 45.66%. Entonces podemos decir que por persona, por promediando, están ganando entre 10.000 soles que tienen ahí, en un monto promedio por persona. En el AFP Prima hay 2 millones de afiliados con un 25% de distribución por afiliados, no da que por persona tendrían entre 16% por ahí. En Profuturo hay 1.730.000 personas con una distribución de 18.46% y un monto promedio por persona de 15.000 soles. En Habitat hay 1 millón de personas. A pesar de que Habitat es la que tiene mejor rendimiento, también sus comisiones son mayores. Es por eso de que los afiliados optan más por estar en AFP Integra, no como anteriormente en el 2000. Antes del 2013 se veía de que la mayoría se afiliaba al Habitat, ahora ya se están cambiando al Integra, que es el ente de la AFP el ganador y que está regulando más afiliados. Ahora le vamos a hablar un poco sobre una planilla de sueldo con el sistema de pensiones. Primero tenemos a Josué en la AFP Prima y a Jean-Paul en la ONP. Entonces, primero se coloca su número de identidad, el sueldo básico de cada trabajador, si reciben bonificación y si no, lo colocamos en su total del sueldo directo. Horas de trabajo, 240 horas en un rango de 30 días. Y entonces tenemos un total de pago de 1.500 en José y en Jean por 1.300. No cuentan con asignación familiar, ni CTS, ni gratificación. ¿Tienen horas extras? Sí. Más adelante le vamos a explicar el cálculo de horas extras, de tanto de 25 y de 35%. Tenemos que como José está en el Prima, donde sacamos el fondo de pensiones, sacamos el total de imponible, lo multiplicamos por el 10%, como les he explicado anteriormente, que es el monto de pensión que se paga. En la ONP es el 13% y multiplicamos el total imponible por cada porcentaje y nos da para Jean Paul 177,94 y para Josué 156. Ahora eso lo mandamos a un total descuento que se le hace de la AFP por un monto de 182 soles. ¿Por qué? Porque se le está poniendo el ICC, impuesto de seguro, que es del 1.70%. 1.70 que es por la comisión. Luego tenemos total descuento, lo descontamos y nos da un monto neto a pagar de en el caso de Josué de 1.380 soles. Luego de ahí se le saca el IPSS, impuesto por seguro, de seguro de vida social, que nos da 140 soles. Ahora, el IPSS no se le descuenta al trabajador ya que se lo paga el empleador al seguro directo. Nos da un saldo a pagar descontando los descuentos de la FP o NP. A los trabajadores nos dan, en el caso de José, un saldo a pagar de los 1.500, se le va a pagar 1.380 soles y a Jean Paul 1.190 soles. Ahora acá podemos ver el cálculo de horas extras por 25% las 2 primeras horas y a partir de la tercera hora un 35%.